Poner a grabar para que la clase... Libro de Joel, y empezamos con el nombre, el significado. Jehová es Dios. Así que el significado es hermoso. Jehová es Dios. Elías es al contrario, mi Dios es Jehová. Tema principal, el día del Señor y la plaga de langostas. División del libro. Primero habla Joel, del 1 al 2 al 2:17, y en la segunda parte habla Dios, del 2:18 al 3:21. Familia y vida. Joel era hijo de un tal Petuel. No se saben más detalles sobre el profeta que esto. Hijo de Petuel, y no se sabe nada. Tampoco se sabe que hay quienes dicen que es profeta del siglo IX antes de Cristo, otros dicen que no, que es más cercano, pero esas son las fechas que se les dan. Lugar de su ministerio, lo más probable es que fuera en el reino del sur, es decir, Judá, el reino de Judá. Fecha, incierta. Algunos optan por el siglo VIII antes de Cristo, otros el siglo VI y otros el siglo IV antes de Cristo. Así que hay variación en cuanto se escribió. ¿Por qué? Porque aunque nombra a otros profetas y nombra otros asuntos, sí que nos da claridad de que si esos profetas que ha nombrado son antiguos, pues puede ser de una época antigua. Por eso muchos dicen que puede ser del siglo VIII, por las referencias que da que son de profetas antiguos. El libro hace referencias a Filistea, a Fenicia, a Egipto y Edom como naciones contemporáneas. Parece que el templo todavía se halla en Jerusalén. Por tanto, si se halla el templo es porque aún no han sido deportados, es decir, es antes de la deportación. El libro no nombra ni responsabiliza a los reyes de Judá. Aquí tenemos que ver también si no se va contra ellos, es porque es un tiempo prematuro. Vemos que cuando está cercano al exilio, el Señor exhorta y reprende tanto a reyes como al pueblo. Nos dice que tampoco menciona a la corte real ni al ejército del país. Para algunos esto es una señal de que el contenido del libro pertenece a la época del cautiverio. Otros opinan que es por mencionar países como Edom y Fenicia que fueron destrozados por medio del ejército de Asiria alrededor del 725 a.C. Joel profetiza antes de la caída de Jerusalén y antes de la caída de Samaria, que fue, como todos sabemos, el 722 a.C. El contenido del libro. El libro tiene 3 divisiones principales, cada una con temas diferentes. En la primera describe una plaga reciente de langostas y declara que es un castigo de Dios por los pecados del pueblo. En la segunda advierte a la nación malvada que los ejércitos enemigos descenderán pronto del norte como una gran plaga de langostas, dejando a cada una muerte y destrucción. En la tercera división toma el poderoso lente de la profecía y echa una mirada a través de los siglos hasta distinguir el gran día final cuando Dios ha de juzgar a todos los pueblos. Cuando se habla de que Dios tiene que juzgar a todos los pueblos, estamos hablando del juicio del trono blanco, que será cuando todos los pueblos serán juzgados. Pero llama la atención que cuando habla de esa plaga de langostas, una plaga de langostas podía ser una plaga de langostas, pero también podía ser, como dice, un gran ejército haciendo a la forma de las langostas. Lo que no se comió el saltón, se lo comió el revoltón y tal y cual. Se sabe que ha habido, por ejemplo,
En 1915 dicen que hubo una plaga de langostas en la tierra de Israel, tan tremenda que dice que no dejaron nada, todo por donde pasaban, lo arrasaban todo. Dice que por metro cuadrado eclosionaban 75.000 crías de langosta. Así que imaginaros. Por eso dice, lo que no se comió el saltón, se lo comió el revoltón. El revoltón son las crías que no saltan y van revoloteando y moviéndose y se comen lo que está cercano. Lo que no se habían comido, esos se lo comen las crías. ¿Y qué dejan? Nada. Las langostas, en gran parte del mensaje del profeta, Joel hace una advertencia de una plaga de langostas. En Joel 1:1-12, el versículo 1:4 menciona 4 tipos o nombres de diferentes langostas: la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta. Todo tiene que ver con la misma especie, pero en distintos tiempos. La oruga, sí, el saltón cuando empieza a moverse, el revoltón y la langosta cuando ya está ya adulta. ¿Y qué puede hacer? El peligro no solo que vuela, es que reproduce más. Faber dice que aquí el autor da a entender que en los sucesivos enjambres de langosta, lo que una porción de ellos dejó, el siguiente devoró. ¿Veis? Está hablando simplemente de las langostas en todo su ciclo vital. Muchos han interpretado el texto como una alegoría, pero se ve que la descripción de la plaga y sus consecuencias es tan real que difícilmente puede ser una alegoría. La opción de la alegoría se debe tomar en consideración en cuanto a la cronología del libro. Yo estuve en una plaga de langostas, y dice, ¿cómo ha podido ser? Cuando estaba en la mili, nos fuimos a Chinchilla, al desierto que hay en Albacete. Hay un desierto que se llama Chinchilla. Eso es un desierto. Ahí no se ven ni árboles ni se ve nada. Acampemos allí, estuve allí 15 días y parecía que estaba lloviendo. En la tienda de campaña parecía que estaba lloviendo, pero no estaba lloviendo. Era la langosta. Y arrasaban con todo lo que había. No podías salir ni a comer. Tenías que comer dentro de la tienda. Porque como salieras a comer fuera, en el plato te caían. Pero no una, montones. No, si alguna caería seguro. Juan comía langosta, así que... Dice que la opción de la alegoría se debe tomar en consideración en cuanto a la cronología del libro. Si la plaga de langostas habla simbólicamente de una destrucción general del país, es muy probable que estuviera hablando de la invasión y la conquista de los babilonios en el año 586 a.C. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si estaba profetizando al reino del sur, en el 586 fue cuando cayó el reino del sur. El del norte fue en el 722, pero en el 586 el del sur. Un argumento a favor de esta interpretación es que cuando el libro habla de la restauración, al final del libro menciona la promesa: haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Joel 3:1. Entonces apunta, aunque alegóricamente nombra una plaga de langostas, esa plaga de langostas es un gran ejército que destruyó todo lo que había a su paso. Otra posibilidad de interpretación de la plaga de las langostas es la de la doble función. Quiere decir que la plaga de langostas era real
y pasó literalmente tal como describe el libro, y luego Dios utilizó el recuerdo de la plaga para avisar al pueblo de otra plaga peor, que también tiene mucho a su favor, porque claro, si el pueblo había conocido lo que era esa plaga y después hablaba en alegoría de que venía un ejército como esa plaga, iba a entender del mal. Vemos que el Señor, para hablar por profecía, usaba lo que conocían. Vemos que estuvimos hablando de Oseas, que su vida personal fue tan real con lo que Dios sentía en su corazón, que pudo profetizar con toda razón, ¿verdad? Si es así, la plaga de las langostas servirá para que el pueblo viera que el Todopoderoso pudo enviar destrucción y disciplina tanto por medio de las langostas como por medio de otros pueblos. También dice Faber que Dios solo castiga después de una grave provocación, y cuando lo hace es con el propósito de evitar que el hombre reciba más castigos, todavía más severos de la ira de Dios. Faber, página 84. Así que el castigo, por así decirlo, sería la plaga de langostas para enseñar al pueblo, pero como el pueblo no reaccionó, Dios les envió el ejército de Babilonia para destruir el país. ¿Qué predica el profeta y a quién? ¿A quién va dedicado el mensaje? A los ancianos en Joel 1:2, a los borrachos en Joel 1:5, al joven 1:8, a labradores y viñadores en Joel 1:1, a sacerdotes en el 1:13, a la tierra en el 2:21 y a los valientes en el 3:9-10. ¿Qué contenido del mensaje? A los ancianos les dice: escuchad. A los borrachos, despertar y llorar. Al joven, llorad. A los labradores y viñadores, confundíos y gemid. Claro, si habla de que venía una plaga tan fuerte y eran labradores y viñadores, iban a quedar sin nada. Pero los borrachos sin vid tampoco tenían vino. Los sacerdotes, vestidos de luto, lamentad y proclamad el ayuno. La tierra, alégrate y gózate. Y los valientes, forjad espadas y lanzas, diga el débil, fuerte soy. Vemos que si a los valientes les dice que forjen espadas y lanzas, estaba hablando de una guerra. Por supuesto. Proclamar al pueblo la obra del Señor. Siempre antes de que Dios pueda cumplir una promesa, hay un tiempo de arrepentimiento. Y podemos decir, si era un pueblo que subía allá, ¿por qué tenían que lamentarse y llorar los labradores y los viñadores? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué? Pues que sencillamente también se le iba a ser quitado todo. La vid, el aceite, el oro, la plata, incluso la libertad. Todo le iba a ser quitado. Proclamad al pueblo la obra del Señor. Siempre antes de que Dios pueda cumplir una promesa, hay un tiempo de arrepentimiento y llanto, y un tiempo de búsqueda a Dios. Los versículos 2:12 al 16 tratan este tema. ¿Por qué habla del arrepentimiento? ¿Por qué se une al llanto? ¿Por qué Dios, cuando pide arrepentimiento, dice que ese arrepentimiento sincero es con lágrimas? Porque si no nos duele, no lloramos. Las lágrimas están diciendo
que nuestro pecado, nuestra culpa, nos duele. Pero si yo digo, Señor, perdóname, ya está bien, ya le pido perdón al Señor. Y no lloro mi pecado, si no me duele, no es un arrepentimiento sincero. Por eso es bueno llorar nuestro pecado. Pero llorarlo de verdad, no tampoco, pues voy a lágrimas de cocodrilo para que el Señor me vea. No, eso tampoco sirve. Que nos duela. Proceso de acercamiento y convertirse a Jehová. Joel 2:12, rasgad el corazón y no el vestido. Ellos tenían costumbre de que cuando pasaba algo fuerte, os acordáis de Job y de tantos, cuando los espías también no fueron creídos, rasgaban sus vestidos en señal de que la cosa estaba mal, ¿verdad? Que era una ruina la que había venido la vida. Pero dice que no rasguemos nuestros vestidos, rasguemos nuestros corazones. Y a veces cuando se habla de corazón, la Biblia usa muchas veces lo que se llama una sinécdoque. Sinécdoque. Es una figura literaria, sinécdoque. El todo por una parte y una parte por el todo. Cuando habla de rasgar el corazón, está hablando de rasgar nuestras almas. Es decir, no rasgar nuestros vestidos, sino rasgar nuestras almas en el sentido de que nos duela en nuestro sentimiento, en nuestro intelecto e incluso en la voluntad, en todo. Porque si no, no tiene sentido. A eso se le llama una sinécdoque. Interceder por el pueblo a Jehová confiando en su obra. Forma de proclamar, tocar la trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea. Aquí la asamblea, cuando habla convocar asamblea, es lo más cercano que tenemos a la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra eclesia es los llamados a la asamblea, es los llamados a la reunión. Entonces, cuando vemos aquí la palabra proclamar y llamar a la asamblea, están llamando a la reunión, a la iglesia. Es lo mismo, esto en griego y aquí sería en castellano, pero estamos hablando lo mismo, estamos hablando de reunión. Contenido de oración: perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que no dominen las naciones, porque han de decir estos pueblos, ¿dónde está tu Dios? Joel 2:17. El pueblo que Dios iba a enviar. El capítulo 2 de Joel, Dios anuncia la llegada de un ejército de guerreros fuertes y temibles. Los que opinan que el libro fue escrito en el siglo VIII o VI antes de Cristo piensan que aquí se refiere al ejército de Babilonia, pero los que opinan que el libro se data en el IV siglo antes de Cristo lo aplica a la llegada de los griegos en Palestina o Israel. Las características del ejército, según el libro de Joel, son las siguientes. Un pueblo grande y fuerte, nos dice, un pueblo grande y fuerte. Así que dicen que puede ser o Babilonia o en este caso los griegos. Los griegos que llegaron a conquistar Palestina, primeramente fue, como todos sabemos, Alejandro Magno, pero Alejandro Magno pasó por allí y no hizo ningún mal, porque él tenía una costumbre. Él cuando llegaba al lugar y lo conquistaba,
permitía que siguieran adorando a sus dioses, permitía que sus templos estuvieran ahí. Es decir, no tocaba nada. De tal manera que por eso la conquista de Alejandro Magno fue tan grande y rápida. En 10 años conquistó medio mundo, porque había pueblos que antes de que llegara se rendían, porque era mejor estar bajo su gobierno que con sus propios reyes. Tenían una política de su imperio muy acorde para el bienestar de la gente, entonces querían estar bajo su dominio. Habría otros que no, por supuesto, y luchaban, pero hubo pueblos que se rindieron ante el paso. Pero cuando muere, se divide el reino en cuartos. Ptolomeo se va a Egipto, como todos sabemos, pero el que llega allí, los que llegan allí, fue en tiempo del que todos conocemos como la abominación desoladora. Antíoco Epifanes. Por eso también dicen que es posible que fuera él, porque ese sí que hizo un estrago. Ese, cuando llega allí, dice: el judaísmo se ha acabado. Todos sois griegos. Y la cultura la griega, se habla el griego. Y en el templo se deja de adorar. Ni la ropa, nada. Es más, llega al lugar santísimo y allí mata un cerdo. Según dicen, una cerda, pero bueno, un balicho. En el lugar santísimo. Un animal que para ello era inmundo y encima profanar el lugar santísimo. Y más cosas que no voy a decir que hizo. Usó el templo de servicio. Así por eso le llaman la abominación desoladora. Casi nada. Por eso habla de que no dejaron nada a su paso, porque lo destruyeron todo totalmente. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los llamados, los hermanos que tienen el libro apócrifo, los macabeos, el más pequeño de ellos, aunque ellos fueron los que tuvieron la guerra, ya con Josué el macabeo, el más pequeño de ellos, logra vencer de una manera milagrosa. De ahí el refrán de la fe que mueve montaña. Esa palabra, aunque para nosotros parece extraña, en aquel tiempo le llamaban a aquella gente los removedores de montaña, porque siendo un pequeño grupo fueron capaces de vencer a ese gran ejército. Así que vemos que un pueblo grande y fuerte, delante de él dice que se consumirá como fuego, nadie habrá que dé el escape, su aspecto como de caballos, saltarán como estruendo de carros sobre los montes, delante de él temen los pueblos, como valientes correrán, nadie empujará a su compañero, cayendo sobre la espada no se herirán, subirán por las casas y entrarán por las ventanas, recibirán sus órdenes de Jehová. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Sabemos que en Hechos 2 se habla de Joel en cuanto a esa profecía del Espíritu Santo. El derramamiento vendría después de esto. Antes vendría la restitución de todo lo que comía la oruga, el saltón y el revoltón y las langostas. Joel 2:25. También daría Jehová al pueblo lluvia tardía y temprana a su tiempo. En Joel 2:23 el mismo Dios también estaría en medio de su pueblo antes del derramamiento de Joel 2:27. Aquí se puede hacer referencia a la encarnación de Cristo.
el fenómeno del mensaje, es que el derramamiento del Espíritu de Jehová sobre todo ser humano, hasta ahora solamente algunos escogidos habían experimentado un derramamiento del Espíritu, los profetas, algunos sacerdotes, otros líderes, pero sabemos que el Espíritu Santo no estaba en todos, simplemente con aquellos que Dios escogía, como David, algún sacerdote, algún momento, algún hombre que se dedicaba a acercarse a Dios, pero no era corriente que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Sí, todos los trabajadores que estuvieron en el templo sí que fueron llenos para darles capacidad, porque cuando hay una llenura del Espíritu, hay una capacitación. Así que esa es la diferencia de tener el Espíritu Santo, que lo tenemos todos los que hemos nacido de nuevo, pero la llenura capacita. Cada vez, pero llenuras puede haber en muchas veces, no solo una vez. Por eso tenemos que pedir e intentar tener la llenura, porque cuando la llenura del Espíritu viene a nuestras vidas, nos capacita. Cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en el aposento alto, esa llenura los capacitó para predicar el Evangelio en todos los idiomas de la tierra. La capacitación fue hablar lenguas desconocidas para ellos, pero tú imagínate que ellos, siendo judíos, ahora hablaban en griego con uno, con otro hablaban en sirio, con otro en fenicio, con otro hablaban en ibérico si había gente de la península ibérica, de la Galia, y así con todo. ¿Cómo puede ser eso? Pero predicaban el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que vemos que el resultado fue que Pedro, cuando predica, 3.000 vienen a los pies del Señor. Sin haber sido investidos del poder del dunamis, de esa capacitación. El fenómeno del mensaje del derramamiento del Espíritu de Jehová, sobre todo ser humano, hasta ahora solamente dice algunos escogidos habían experimentado un derramamiento del Espíritu. El resultado del mensaje serían los hijos e hijas que profetizarían, los ancianos tendrían sueños, los jóvenes tendrían visiones y los siervos serían incluidos en todo esto. Pero llama la atención algo que dice que el Espíritu vendría sobre toda carne. ¿Y a qué hace referencia cuando dice sobre toda carne? Está hablando sobre toda etnia, sobre toda nación, sobre todo pueblo. Ahí está hablando sobre toda carne. Hasta para los gitanos. Generalidad y particularidad para los judíos o para todas las naciones. Cuando se habla de los hijos e hijas, se entiende que son los descendientes de la misma judío. También vuestros ancianos y vuestros jóvenes. Es aplicable en el contexto original a los judíos. El mensaje fue entregado a Judá y a sus hijos y ancianos. Y jóvenes, lógicamente, son judíos como sus padres. Sin embargo, cuando habla de los siervos y las siervas, se entiende que el cumplimiento también incluía a los gentiles. A los judíos no se les permitía esclavizar o vender como un esclavo al ser humano judío, sino como un siervo. Por 6 años y con un pago, Deuteronomio 15, 12, 14, a los esclavos gentiles les permitían hacerles dueños durante toda la vida. Es decir, como todos sabemos, el esclavo judío al 7º año tenía que ser suelto, a no ser que por voluntad propia se dejara horadar el lóbulo de la oreja y se dejaba como esclavo voluntariamente. Pero dice que el esclavo gentil sí que era para toda la vida. Vemos que, por ejemplo, Abraham tenía un montón de esclavos gentiles, de tal manera que eran como un pequeño ejército.
como dice el hermano Gordo, 318. Cuando toman a su sobrino, él lucha contra los 5 reyes y los vence. Pero dice algo que llama la atención. Esos eran fieles. 318 nacidos en su casa. No está diciendo que eran de fuera. Aunque fuesen gentiles, habían nacido en casa. Es decir, los tenía prácticamente como hijos. De tal manera que él, cuando aún no tenía hijos, dice al Señor, cuando le dice, te voy a bendecir, te voy a dar tal, y él le dice, Señor, si el Damasceno, mi siervo, me va a heredar. Diciendo que la herencia se le iba a dar a un esclavo. Por 6 años, como hemos dicho. Luego seguirían los prodigios en el cielo y en la tierra, y al final llegaría el día del Señor. Joel 2:3-1. Cuando hace referencia al día del Señor, ¿de qué está hablando? De su venida. Cumplimiento inmediato o cumplimiento lejano. El cumplimiento inmediato se podía esperar en las bendiciones prometidas por el Señor de abundancia de alimentos y lluvias. Joel 2:23 y 24. Luego, el texto indica claramente que el derramamiento viene después. El cumplimiento lejano podría ser la promesa de una salvación a nivel general en Judá, como lo promete en Joel 2:32. En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquí está hablando claramente quién fue el Dios salva. Jesús. Su nombre lo indica. El cumplimiento lejano podría ser la promesa de una salvación a nivel general. Cumplimiento en el día de Pentecostés, en Hechos 2. La predicación de Pedro en el día de Pentecostés dice, esto es lo que habló el profeta Joel, hace referencia a ello. Hechos 2, 17, 21. Que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y se le había dicho a Pedro, le dijo Jesús, que le daban las llaves del reino. ¿Qué le estaba diciendo? Que él iba a tener la facultad de abrir las puertas del reino a judíos, primeramente aquí, y luego a gentiles en la casa de Cornelio. Y vio que el mismo sistema y la misma bendición hubo para con los judíos que como para los gentiles. Por eso cuando dicen aquellos, no, a los gentiles no ir, y dices, pero es que yo he predicado a los gentiles, y ha pasado lo mismo, han hablado en lengua, la bendición ha sido la misma. ¿Qué hacemos con esto si el Señor es el que manda? Entonces subieron en un apuro y tuvieron que decir, también es para los gentiles, es para toda carne. Las señales de sangre y columnas de humo, de Joel 2:30, el día del Señor. Sabemos que el día del Señor viene y hay una antesala para que Cristo venga, y es la semana 70, donde habla de la ira del Cordero. Y aquí vemos también estos asuntos. Las columnas de humo. Cuando Pedro anunció que se había cumplido esto, no es que todo se cumplió aquel día, sino que el inicio del tiempo del cumplimiento hasta el día final del Señor. Día del Señor o día de Jehová. La característica del día de Jehová, según la predicación de Joel, son las siguientes. Cercano está el día de Jehová. Vendrá con destrucción de parte del Todopoderoso. Ahí tenéis la ira del Cordero, la semana 70. Es un día en que se puede temblar. Está cercano y hay que anunciarlo. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cómo termina? Con la llamada batalla de Armagedón, ¿verdad?
en aquellos días en que hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Puede ser que sea al mismo tiempo que el día de Jehová, como dice bien claro capítulo 11 de Romanos, cuando termine o cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo. Ya hemos dejado claro que cuando dice todo Israel será salvo, está hablando del Israel de verdad. Como cuando le dijo a Tomás, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Vemos aquí también algo, y es que ese día de Jehová conlleva a todo lo que es la ira del Cordero primeramente, a esos 21 juicios de parte del Señor. Porque muchas veces nos creemos que la gran tribulación la genera el diablo o el anticristo. No, el anticristo sale cuando el Señor abre un sello y sale. Lo tiene atado con una cuerdica y dice, ahora tú. Ah, ya has acabado, ahora ya al lago de fuego. Ahora tú, Satanás, se te ha acabado, te ato 1000 años. Y ahora te desato para que te lleves contigo lo que no quiero. Sí, lo que no quiero. Porque dice que el que no ama a Dios no lo ha conocido. Está así bien dicho, no se trata de que, aunque suene fuerte, se lleva lo que no quiere. La paja, lo que no sirve. El día del juicio del valle de decisión. Conclusión del día del Señor. Yo creo que el día del Señor puede ser varios días o varios tiempos. Un día del Señor indudablemente corresponde a la llegada de la plaga de langostas. Luego vendrá el último día del Señor en el cual Dios va a juzgar a todas las naciones. Ese día será el de espanto y la devastación total de parte del Todopoderoso. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz en Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Y en ese día se verá el fin y el cumplimiento de todas las cosas. El valle de la decisión o valle de Josafat. En Joel 3:2 y 14 se mencionan el valle de Josafat y el valle de la decisión. Se cree que refiere al mismo valle, ya que el nombre de Josafat significa el que juzga. Entonces el valle del que juzga. Los que estarán en el valle son todas las naciones. Y muchos pueblos tradicionalmente se han identificado en el valle como el valle de Cedrón. Pero también hay una posibilidad de que dar nombre solo indica que va a pasar allá. Y no un lugar geográfico específico. En este valle de Dios entrará en el juicio con las naciones y en el criterio será su trato con los judíos a causa de mi pueblo. Joel 3:2. Sabemos que en los 75 días de preparación, allí hay un juicio llamado el juicio de las naciones y el juicio de Israel. ¿Dónde vimos el juicio de las naciones? Los cabritos a un lado y las ovejas a otro. Pero ¿cómo vemos el juicio de Israel? Las vírgenes prudentes que tienen aceite y las vírgenes insensatas que se quedan fuera. Ahí los tenemos. Muchas veces han querido predicar esos textos para la iglesia, pero no tiene que ver para nada. Mateo 24 y 25, la iglesia ya está en las bodas del Cordero. Ese también para las naciones, porque ayudaron al Israel. También, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hablando de ayudar en ese tiempo a personas que están siendo perseguidas, a gente. ¿Pero por qué vas a ayudar? Porque tú también has recibido del Señor.
Y aunque no eres judío, sabemos que hay 144.000 judíos predicando el Evangelio. Aplicar se puede aplicar, pero diciendo que no es la Iglesia. Porque podemos hacer, pues, romper con la verdad. Así que de claro, hay muchos textos que podemos tomar y no tomar justamente algo que no es para nosotros. Aunque sabes que en el púlpito hacemos de las nuestras siempre. Todo. Y que se libre el que pueda. Pero la verdad es que no tendríamos que hacerlo. Por lo menos decirlo. Y decir, esto tal y cual, pero hermanos, esto no es para nosotros. Dejarlo bien claro. ¿Por qué? Porque si no, luego el oyente que no sabe más está diciendo que eso es para la Iglesia. Promesa final. El libro termina con una promesa alentadora para el pueblo de Judá. Pero Judá será habitada para siempre. Y Jerusalén, ahí pone siempre, pero... Y Jerusalén por generación y generación, yo limpiaré la sangre de los que no habían limpiado y Jehová morará en Sión. ¿Cuándo sucederá esto? En el reino milenial. Porque sabemos que para la eternidad esta tierra desaparece. Cielo nuevo y tierra nueva. La morada de Jehová, el Sión, es una promesa escatológica de la segunda venida de Cristo y cuando Él venga a reinar en la tierra. Establecerá su dominio en Jerusalén y todos verán que es el Señor. Pregunta interesante para sacar en clase. ¿Cuánto faltará para el tiempo del cumplimiento total de Joel? 1000 años. Si tiene que haber un juicio final, sí, tiene que ver, es lo mismo. El rapto es en las nubes, en la segunda venida pone sus pies. Y llegamos al segundo cuestionario. ¿Qué significa el nombre de Joel? Y hemos dicho que es Dios es Jehová. Claro, Jehová es Dios. Pero este tema les toca a Juan, así que yo me bajo de aquí y el de